Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos en esta entrega especial. Hoy revisamos la situación política dentro del Partido Liberal que ha dejado la elección del pasado 28 de noviembre en esta centenaria institución política. Nos acompaña el dirigente liberal por el departamento de Valle, expresidente del Congreso Nacional y diputado electo para el nuevo periodo de gobierno, José Alfredo Saavedra. Abogado Saavedra, un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. En principio, ¿qué lectura les está dejando a los dirigentes liberales este proceso electoral que, como ha mandado ya el Consejo Nacional Electoral en su declaratoria, les dejará con una representación de 21 parlamentarios y 90 alcaldías para citar cargos por los cuales el ciudadano hondureño les respaldó en el pasado proceso electoral? Buenas noches, abogado. Buenas noches, Rosendo. No cabe la menor duda que el pueblo hondureño, particularmente el pueblo liberal, dejó un mensaje contundente, claro, que el Partido Liberal, que su base, que el tema municipal, departamental y nacional necesita una profunda reflexión y tomar decisiones para buscar armonizar todos aquellos conceptos que nos han distinguido como liberales en la historia. Nos mandó un mensaje que requiere de un partido liberal cercano al pueblo. Un mensaje donde nos está dando una nueva oportunidad cuando estamos hablando de 90 alcaldes y 21 o 22 diputados al Congreso Nacional en este nuevo periodo. Un pueblo noble, un pueblo que le da nuevamente al partido una oportunidad para actualizar su doctrina partidaria, sus principios, su doctrina. En conclusión, sentimos que estamos en deuda con el pueblo hondureño y que debemos realmente entender ese mensaje contundente, categórico del pueblo liberal en estas elecciones generales. ¿Cómo aprovechar esta fortaleza municipal? Porque si revisamos, tienen alcaldes en toda la geografía nacional, en todos los departamentos, y de confirmar el caso de la Diputación de Colón, sería el único partido en todo el país con representación en los 18 departamentos, considerando en este caso que en Gracias a Dios o la zona de la Mosquitia, donde solo se elige un diputado, y también en Islas de la Bahía les respaldó como instituto político. Efectivamente, hay presencia en los 18 departamentos. Eso significa que mediante un trabajo de organización y cuando los alcaldes y los dirigentes departamentales entendamos que debemos dejar un poco la comodidad, de nuestro municipio, nuestros departamentos, para integrarnos en un trabajo nacional donde nos permita realmente, repito, definir, por ejemplo, cómo se busca una verdadera unidad en el partido. ¿Qué es lo que realmente quiere el pueblo hondureño del Partido Liberal? ¿Qué es lo que realmente debemos hacer o deben hacer los alcaldes, los diputados, para citar ejemplos precisos, y otros dirigentes de gran incidencia nacional? Porque la armonía es fundamental, la unidad es fundamental, los entendimientos son fundamentales y determinantes, y nosotros, como en el resto de la sociedad, hemos abandonado el diálogo, hemos abandonado los consensos, no hay respeto por las opiniones de unos y otros, y sentimos entonces que necesitamos esa tolerancia que en el pasado teníamos y que nos permitía, a pesar de la pluralidad con la que se debate en el Partido Liberal, finalmente tomar decisiones en una sola dirección, que es precisamente responderle al pueblo hondureño. No obstante estas diferencias que se mostraron en la campaña presidencial, donde no hubo un respaldo claro
de toda la cúpula liberal para Gianni Rosenthal, Hidalgo, llegan unidos a las grandes decisiones del país, sobre todo por las elecciones del Congreso Nacional, en donde habrá que tomar partida, si cabe el término, por parte de los diputados liberales en integrar la junta directiva del Poder Legislativo, en formar parte de las discusiones para elegir todos los cargos de segundo grado, y la primera prueba de fuego se tendrá con el Procurador General de la República, partiendo, abogado Saavedra, que los partidos de la alianza no logran la mayoría mecánica. Es que este es un tema importante, hay que tener una lectura correcta. Las minorías, en este caso, somos los que vamos a dar esa gobernabilidad o ese balance legislativo en el caso del Congreso Nacional de la República. Entonces, la discusión entre las mayorías y las minorías debe darse de tal forma que haya un respeto de las mayorías a las minorías y las minorías a las mayorías, porque en todo Estado democrático debe haber respeto a las minorías, y en este caso excepcional, el pueblo hondureño no quiso dar un poder absoluto a un solo partido, sino que de tal forma que estas mayorías puedan consensuar con las minorías y tomar decisiones históricas fundamentales para hacer las grandes transformaciones que requiere el país. Un ejemplo así puntual, la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Para citar un ejemplo, y estamos hablando de la elección de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, esta es una oportunidad para llegar a grandes acuerdos nacionales y poder establecer una sola ruta que nos permita las grandes transformaciones que el país necesita y que los ciudadanos buscan cuando fueron a votar masivamente en las elecciones generales pasadas. Y no se trata de que el Partido Liberal no le dio un respaldo a don Gianni Rosenthal. Se trata que había una necesidad. Los ciudadanos de todos los partidos habían tomado una decisión que quienes estaban gobernando deberían de irse, y vieron que la única opción y la oportunidad lo representaba la alianza que se había conformado en ese momento por el partido SH que dirige don Salvador Narrala y Libertad y Refundación, y eso fue lo que pasó en las elecciones generales recién pasadas. Como bancada están unidos, llegan en bloque a grandes decisiones a partir del próximo 21 de enero cuando se instalen en sesiones preparatorias, abogado. El Partido Liberal ha sido un partido pluralista, de mucha discusión. Esto no será la excepción, no es fácil, pero, repito, debemos entender que el pueblo hondureño quiere un partido liberal fuerte, un partido que participe en los grandes debates, que busque posiciones coherentes con lo que necesita el país, que son tantas cosas como, por ejemplo, en el Congreso Nacional de la República, que habrá que revisar, que derogar, que implementar, y debemos tener como meta esa unidad granítica de tal forma que la prioridad solo sea el país más que el interés partidario. En el caso puntual de la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que debería estar lista el 23 de enero, estamos ya contra el tiempo, son 13 días. ¿Qué posición llevan? Porque si bien escuchamos un comunicado de la autoridad central que habló de respaldar a un diputado de Libre, ¿cómo debemos entenderlo? Partiendo que la alianza de oposición tiene un candidato ya propuesto para que busque los consensos. ¿Han platicado ya de ello con el partido que obtuvo el triunfo, o aún se mantienen en conversaciones abiertas en términos generales, abogado Saavedra? Existen conversaciones abiertas, no ha habido en este momento una convocatoria puntual para este tema, pero evidentemente los días corren, se aproxima el día D, donde realmente debe estar tomada la decisión. En mi caso particular, he venido sosteniendo que el mandato del pueblo hondureño fue contundente y que seguramente hay un acuerdo
como lo ha mencionado el ingeniero Salvador Narrala y el Partido Libre, en función de que entre ellos van a tomar una decisión para escoger, estamos hablando del presidente o presidenta del Congreso Nacional. En ese sentido, personalmente siempre he manifestado que los acuerdos deben cumplirse al tenor de lo pactado. Evidentemente, se necesitan mínimamente 65 diputados, 65 votos, y ese es un trabajo en el cual me imagino que todos están trabajando, particularmente quienes recibieron el mandato mayoritario del pueblo hondureño y que tienen un acuerdo con el ingeniero Salvador Narrala a través del partido PSH. En ese sentido, sentimos que la discusión debe abrirse aún más para que el Congreso Nacional quede integrado de tal forma que le permita al Poder Ejecutivo, de manera independiente, desde luego como lo establece la Constitución de la República, son poderes totalmente independientes, pero coadyuvando el esfuerzo para lograr las grandes transformaciones que necesita el país. El pueblo hondureño nos da una oportunidad, nos dio una oportunidad y hay que aprovecharla. Hay que devolverle la confianza y la credibilidad que el pueblo hondureño ha perdido en sus instituciones, particularmente en el Congreso Nacional. Para cerrar este primer segmento, ustedes también en su momento gobernaron sin tener una mayoría mecánica a nivel de la Cámara. ¿Ven viable un cogobierno partiendo de que las integraciones van a ser claves en el Congreso Nacional para obtener estos 65 votos y no digamos cuando vengan discusiones, abogado, en donde ocupen mayoría calificada, donde la oposición será fundamental con su respaldo? ¿Ven con buenos ojos con este escenario estar en un cogobierno o el Partido Liberal se va a apartar de formar parte de las estructuras del Ejecutivo, si es que acaso se lo proponen, desde luego? Es un tema que no se ha presentado, sin embargo, la Constitución de la República manda a los gobiernos de integración. Siento que debemos coadyuvar esfuerzos en una dirección u otra, ya sea formando parte posiblemente de lo que es la integración en el Poder Ejecutivo, la integración en el Poder Legislativo o fuera del Poder Ejecutivo, fuera del Poder Legislativo. Lo importante es que ese principio de protección que debe existir entre las mayorías y las minorías se dé, porque debe haber un respeto al principio democrático que le permita ese balance legislativo y que le permita a los distintos poderes del Estado coadyuvar esfuerzos en búsqueda de esa satisfacción colectiva que es fundamental en cada periodo, en cada gobierno. En ese sentido, el gobierno hondureño tuvo un mandato contundente del pueblo hondureño y ellos deben entender cuál debe ser realmente el papel de las mayorías frente al papel de las minorías que, repito, nos permite en este momento en Honduras tener un balance parlamentario sin precedentes, porque unos y otros, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, porque unos y otros no logran la mayoría calificada sin la participación del Partido Liberal. Así es que creo que es importante, el pueblo hondureño fue sabio, fue a votar a las elecciones generales un mandato completo en el tema del Poder Ejecutivo, pero no así en el tema de las alcaldías y en el tema del Congreso Nacional. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra. Una pausa, ya regresamos. Continuamos al banquillo, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra. En el próximo Congreso que se instala ya en sesiones ordinarias a partir del 25 de enero habrá grandes decisiones por enfrente. En principio, advierte que los compromisos de campaña se cumplirán porque todos sabemos, usted ha estado dirigiendo este poder del Estado, que una cosa es la propuesta y la promesa y otra ya es la realidad al momento de las discusiones. Vamos por partes. El tema de las sedes.
¿Cuál debe ser el pensamiento político con el cual deben llegar aquí todas las bancadas? Porque acláreme si estoy equivocado. Lo último que surge de las sedes es que para su revisión ocupa mayoría calificada. Siendo así, requieren la participación de la bancada del Partido Nacional. Abogado Saavedra. Efectivamente, Rosendo, las reformas o la revisión de lo que es la sede requiere de mayoría calificada, como siempre ha existido. Y ese es un tema en el cual debe trabajarse fuertemente en la búsqueda de acuerdos, porque quienes ganaron las elecciones tuvieron una oferta electoral que es derogar la ley de las sedes, que le da vida a las sedes, a las zonas especiales de desarrollo. Su servidor coincide, y lo he manifestado al interno de mi partido y lo he dicho también públicamente. Creo que debemos trabajar fuertemente porque las sedes, así como quedaron implementadas, así como se hicieron reformas, violentan la soberanía nacional y todos los temas, inclusive incentiva la defraudación fiscal y establece una competencia desleal, y hay juzgados de sección que nunca debieron haberse creado o aprobados. En ese sentido, creo que hay un gran trabajo de quienes ganaron las elecciones para trabajar en buscar esos consensos y derogar estas leyes especiales de desarrollo, que desde mi punto de vista fue un tema que le permitió al partido de gobierno tener la voluntad del pueblo hondureño, y debe cumplirse, porque las promesas deben cumplirse. El pueblo hondureño nuevamente ha confiado ahora en quienes ganaron las elecciones y en nosotros, así municipalmente, departamentalmente y desde el punto de vista nacional. Debe derogarse las leyes y debe trabajarse fuerte con quienes no tenemos o no estamos en el poder para lograr el mayor consenso posible que nos permita las 2/3 partes para derogar, este caso, la ley especial de la que estamos hablando. ¿Y qué le recomienda el partido que hará gobierno a partir del 25 en el Congreso, que es donde se tiene que tomar la decisión para lograr estos 86 votos a favor, sobre todo viendo la posición que mantuvo el Partido Nacional? El pueblo hondureño decidió un cambio, pero dijo no un cambio con poder absoluto, sino que con un poder relativo, y le dio a las minorías esa oportunidad de ser determinantes en la toma de las decisiones. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Respeto, tolerancia, diálogo, inclusión, integración. Si quienes hoy ganaron las elecciones, si quienes hoy van a gobernar el país son humildes en la toma de decisiones y en la búsqueda de esas rutas que nos permitan las grandes transformaciones del país, van a tener éxito. Y eso es lo que requiere el pueblo hondureño. Acá el tema partidario y el tema ideológico hay que dejarlo a un lado, y hay que colocar por encima de cualquier interés, por encima de cualquier propósito, los intereses del país. Tolerancia, inclusión, integración, respeto, para que realmente vivamos un Estado democrático donde las mayorías puedan construir junto con las minorías lo que realmente necesita el pueblo hondureño. La bancada liberal, hasta ahora los 21 diputados que formarán parte de la nueva Cámara, quizás se llegue a 22, ¿qué han conversado con ellos? ¿Hay unidad de criterios o qué manejo están dando a esto de las zonas especiales de desarrollo, abogado? Hay coincidencia en ese tema de que debemos proceder a derogarlas. Creo que ese es un paso que hemos venido meditando desde la campaña, desde el momento, diría yo, que se dieron esos temas legislativos. No hubo unanimidad, desde luego, en ese momento, pero no quiero hacer señalamientos de ningún tipo. Sin embargo, al interpretar el mandato del pueblo hondureño, hemos coincidido que debemos proceder a apoyar la derogatoria de esta ley, porque el pueblo hondureño fue rechazado. Es un 74% de la población, de los ciudadanos, que rechazaron la implementación de esta ley. Y creo que el pueblo hondureño habló en las urnas y hay que interpretar correctamente ese mandato. ¿Siente que puede resultar favorable para la bancada
mayor de oposición, y aquí lo voy a meter al ámbito del Partido Nacional, que no tengan la presión desde el Ejecutivo para que se expresen libremente o incluso hasta escuchar a sus alcaldes, porque tienen la mayoría a nivel nacional y muchos de ellos no lo expresaban, pero no estaban del todo de acuerdo con la vigencia de estas zonas especiales de desarrollo. Yo no puedo profundizar porque no soy de ese partido. Sin embargo, creo que deben tener una lectura del resultado de las elecciones a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Y seguramente van a llegar a la misma conclusión de la que yo estoy hablando como diputado y militante y dirigente de un partido como lo es el Partido Liberal de Honduras. Si tienen una lectura diferente, no vamos a señalarlo, pero sería un tremendo error. El pueblo hondureño habló en las urnas y dijo qué le había gustado y qué no le había gustado. ¿En qué momento se podría tomar como base una consulta popular? Preguntarle al pueblo. Y esto porque ha sido una de las propuestas que hemos escuchado también a lo largo de esta campaña política que se cerró el 28 de noviembre, de consultarle al pueblo en algunas decisiones que se podían entrampar en discusiones estériles a nivel de la Cámara Legislativa. ¿Es momento para este tipo de experimentos en el país? ¿Estamos listos ya para tener la posibilidad de que el pueblo se exprese en un plebiscito y en un referéndum, abogado? Ambas consultas populares son constitucionales y es un derecho reconocido al pueblo hondureño. Pero en este tema de las sedes, el pueblo hondureño ya habló. El pueblo hondureño se manifestó en contra. De lo contrario, no hubiese sido tanta la diferencia. El pueblo hondureño fue a votar masivamente, a pesar de tener una campaña confrontativa sin precedentes, una campaña de miedo sin precedentes, pero el pueblo hondureño fue a votar. Desde luego que las consultas populares son bienvenidas, pero mi opinión personal, con el respeto de lo que puedan pensar los demás, es que sobre el tema de las sedes, el pueblo hondureño ya se pronunció. O sea, para usted esta iniciativa deberá entrar a la Cámara bien por parte de algún diputado o a propuesta del Ejecutivo con la petición de uno de sus ministros y proceder a la discusión sin ningún tipo de temor. Sin ningún tipo de temor, porque repito, el pueblo hondureño decidió, votó en contra de la implementación de las sedes. Yo no tengo dudas sobre ese tema, Rosendo, y yo le diría a mis compañeros, a mis restantes 127 compañeros diputados, veamos el tema, sentémonos. No se trata de imponer la opinión o la posición de alguien en particular, ni de alguien de manera colectiva, sino simple y sencillamente discutir, porque lo que se ha perdido en Honduras es la magia de la discusión, es la magia de la concertación. Hemos perdido la magia de buscar acuerdos. Ahora, si no coincidimos con alguien, simplemente se procede a la descalificación, a la difamación, a la calumnia, porque, repito, necesitamos recuperar esos espacios de diálogos que tanto se daban en el pasado y que ahora son excepción y no regla general. Ayudará a nivel de la Cámara que ya, bueno, incluso se habla que pueden tener este ejercicio en esta semana, que se vuelvan las reuniones presenciales por aquello de que enriquece el debate, que permite deliberar en la Cámara Legislativa, que ya tengamos sesiones ahí en el hemiciclo, cara a cara, verse, escucharse y exponer los puntos de vista sin estar con la tecnología que ayuda, pero que en algunos casos es mejor el debate frente a frente. Lo propusimos en el Congreso Nacional del año recién pasado. Lo dijimos en los diferentes medios de comunicación. No hay una razón, una tan sola razón para no iniciar las sesiones presenciales. Su servidor estuvo en contra en los últimos meses de las sesiones virtuales. ¿Por qué? Porque el resto de la población y la sociedad ya nos habíamos incorporado a otras actividades, inclusive a la campaña política. No había razón
no existió razón de, por lo menos desde el mes de junio del año pasado, para no incorporarnos a las sesiones presenciales. Y mi sugerencia respetuosa a quienes van a integrar la nueva Junta Directiva del Congreso es que la primera decisión que deben adoptar es reiniciar, volver a las sesiones presenciales, porque las sesiones virtuales nos han dejado un mal sabor a todos, al pueblo hondureño y a quienes somos diputados en el Congreso Nacional. Yo recuerdo que el presidente Lobo Sosa hablaba de los famosos goles. Siente que muchas de las leyes aprobadas que pasaron y en algunos casos no se tiene la precisión de cuántos votaron de haber estado en sesión presencial ahí en el hemiciclo legislativo, no se hubiesen votado o no se hubiesen discutido por aquello de las famosas revueltas legislativas. Simple y sencillamente, cuando usted no tiene certeza de cómo realmente se maneja un tema, está la duda. El simple indicio de la duda le hace daño a los procesos legislativos. Creo que el haber insistido en sesiones virtuales le hizo un enorme daño a la credibilidad institucional en el Congreso Nacional. Y no tengo duda en decirle o sugerirle muy respetuosamente a quienes van a dirigir el Congreso Nacional, lo primero que debemos hacer es volver a las sesiones presenciales y que el pueblo hondureño pueda conocer esos debates, esas posiciones individuales, para que no se diga la bancada de tal partido votó de tal manera, porque seguramente en nuestro caso particular teníamos posiciones diferentes, para citar un ejemplo sin tratar de descalificar o señalar a nadie. Pero se vuelve injusto la calificación cuando no tenemos la oportunidad, cuando el pueblo hondureño no tiene la oportunidad de ver a su diputado y sus posiciones en el Congreso Nacional. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el abogado José Alfredo Saavedra. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos esta noche al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. Revisamos la agenda legislativa que está pendiente en estos días de discutirse y la continuidad que tendrá ya en una nueva legislatura. Ya les convocaron para la presente semana, abogado. Hay muchas inquietudes relacionadas con temas que implican presupuesto de la República. No he revisado, Rosendo, si ya estamos convocados o no, lo haré en las próximas horas, pero en definitiva es importante realmente volver a las sesiones presenciales. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. Me parece a mí que cualquier tema en lo sucesivo, porque el pueblo hondureño fue a votar masivamente, quiere cambios, por eso votó masivamente. Y uno de los primeros cambios que hay que implementar es regresar a las sesiones presenciales y que cualquier tema que se discuta sea a la luz del día y con un pueblo hondureño como auditor social. En ese sentido, sentimos entonces que si en las próximas horas se convoca o si ya se convocó y por alguna razón no he tenido acceso a la invitación, hay que hacerlo de manera presencial. No hay más excusas. No hay excusa válida para no regresar a las sesiones presenciales. Bueno, hay dos temas que están en discusión en este instante de la opinión pública. En principio, estos fondos que pretende el Poder Ejecutivo que el Instituto de Previsión del Magisterio traslade para apalancar la deuda que tiene Palmerol International Airport con el sector financiero privado. Los maestros ya están en pie de guerra y han pedido incluso la intervención del Poder Legislativo para frenar esta intención. Es un préstamo por más de 3,000 millones de lempiras y que sea una determinación que se tome en el próximo gobierno, considerando la cercanía que tenemos de la nueva administración y que sean ellos los que tomen el control de si es posible o no es posible. ¿Qué visión tiene? Dos. Uno, en contra totalmente de la iniciativa. Una inversión de esa naturaleza significa entonces que el inversionista privado no estaba preparado para su inversión.
y quiere que con fondos de quienes toda una vida aportaron a una institución como Imprema, le sea financiado. Dos, es aceptable desde todo punto de vista que sean las nuevas autoridades las que tomen esa decisión. Dije dos motivos, porque uno, particularmente estoy totalmente en contra en que se dé esa situación, porque eso viene realmente a atentar contra un sector importante en el país, como son los maestros y son los jubilados. En conclusión, me parece extraño realmente que una decisión tan grande, de gran impacto, se quiera tomar en las últimas horas de este gobierno, a horas de iniciar un nuevo gobierno. ¿Esto lo podría retomar en qué momento el Congreso Nacional? Sabemos que es una decisión estrictamente del Poder Ejecutivo, pero por la implicación que tiene de trascender gobiernos, porque es una deuda en caso de concretarse millonaria, ya sabemos las acciones de la dirigencia magisterial que no está del todo satisfecha con esta intención. Es que no hay razón para que esté satisfecha, y no es la dirigencia magisterial, es el magisterio a nivel nacional. El Congreso Nacional desde ahora debería tomar una decisión o una posición y hacerla llegar al Poder Ejecutivo para que no se concretice esa iniciativa. No entiendo cómo a escasas horas para que finalice este gobierno y a escasas horas un inversionista privado que a todas luces ha dicho el nuevo gobierno que el contrato de concesionamiento va a ser revisado. Si lo ha dicho, si lo han comentado, si lo han establecido como una premisa mayor que ese contrato de concesionamiento va a ser revisado, ¿cuál es la razón entonces para motivar una decisión de tal naturaleza? Es inaceptable lo que está ocurriendo con esa iniciativa. ¿Qué visión tiene como un ciudadano experto en asuntos laborales de todas estas advertencias que se hacen? ¿Bueno o no para la inversión de país que la presidenta electa reitere que en Honduras, por mandato expreso de la Carta Magna, los monopolios son prohibidos y que va a ser objeto de revisión ese contrato? Es que creo que este contrato, y no quiero sustituir el pensamiento de quien hoy fue electa presidente y que en las próximas horas va a tomar la rienda de este país. Pero ha habido tanto cuestionamiento, ha habido tanto señalamiento que hace necesario que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo inclusive, se pongan de acuerdo para revisar este contrato. Es importante para que la población, para que los ciudadanos quedemos claros qué es lo que realmente ocurrió o qué es lo que realmente va a ocurrir de cara al presente y de cara al futuro. Pero es un imperativo aclarar este punto de este concesionamiento que fue, como lo digo, cuestionado por la mayor parte del pueblo hondureño. Y eso no es un mensaje negativo para la inversión. Al contrario, a la inversión privada le conviene la seguridad jurídica. Debemos hacer todo con transparencia, porque la transparencia es y debe ser. Sí, abogado Saavedra, ¿y qué otras iniciativas deberán ser consideradas y objeto de revisión por la forma en que se aprobaron? Para muchos a matacaballo en estas reuniones virtuales que mantuvo por espacio que casi de 2 años la Cámara Legislativa. Voy a dar un ejemplo así, que de mi punto de vista es grande e importante y determinante para el país. La ley de secretos, por citar un ejemplo. La ley de secretos debe ser revisada. Se ha cuestionado tanto que necesitamos realmente que la población conozca a primera mano una revisión que nos permita a todos tener claridad en qué consiste la ley de secretos y qué es lo que realmente debe ser su alcance y su entorno en el país. Para citar un ejemplo que es grande, definitivamente debe revisarse también el tema de las distintas reformas al Código Penal, que fue un rechazo casi unánime de la sociedad hondureña, para citar otro ejemplo. El tema de la tasa de seguridad,
es un tema que ha sido cuestionado por la sociedad y por los distintos actores que integran el país, la sociedad hondureña. En ese sentido, he citado 3 ejemplos para que podamos concluir que hay un enorme trabajo para poder seguir una ruta que nos lleve al cambio y a las grandes transformaciones del país. No es un compromiso único y exclusivo de quienes ganaron las elecciones, es una responsabilidad de todos. Muy bien, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional. Una pausa, ya regresamos con más desde Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra. Retomo esto último que hablábamos relacionados con la ley de secretos y el tema de la revisión de cómo se ha manejado el recurso de la tasa de seguridad. Hoy en una entrega de HRN se planteaba justamente eso. ¿Por qué no abrir los estados de cuenta para establecer si efectivamente el manejo de más de 21,000 millones de lempiras, un promedio abogado de 2,000 millones por año, se ha manejado de una forma transparente? Y es que es necesario mandarle al pueblo hondureño un mensaje. Si se ha manejado transparentemente, el pueblo hondureño va a aplaudir. De lo contrario, va a hacer señalamientos y las distintas instituciones, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, deberán jugar su papel. Pero necesitamos generar certeza en el país. Necesitamos recuperar credibilidad. Necesitamos recuperar confianza. Y no es recuperar, construir confianza, construir credibilidad, porque el pueblo hondureño se manifestó, aunque sea reiterativo, repetitivo, de manera masiva. Quiere cambios, cambios de actitud, cambios de conducta, cambio de compromiso. Necesita que establezcamos rutas de transparencia, no más impunidad. Al contrario, el pueblo hondureño quiere, por ejemplo, que el imperio de la ley se aplique. Quiere, por ejemplo, que establezcamos una ruta que nos permita a todos un solo propósito: grandes transformaciones en el país. Y es responsabilidad de todos. Entonces, si vamos a revisar la forma del manejo de la tasa de seguridad, no debemos realmente preocuparnos, sino realmente buscar que el pueblo hondureño tenga la información, porque cuando no se tiene la información, muchísimas veces el no tenerla se convierte en una desinformación enorme y le hace daño al país. Y esta decisión pasa por mayoría mecánica. Eso puede ser un punto clave para hacer una de las grandes propuestas discutidas en la nueva Cámara Legislativa en estos primeros 100 días, que normalmente se abren muchas expectativas cuando se produce un cambio de gobierno. ¿Qué hará en este primer trimestre y días? Se necesita que quienes dirijan el Congreso, quienes dirijan el Poder Ejecutivo, puedan establecer esa discusión amplia, esa discusión sincera, esa discusión franca. Y repito, la responsabilidad es de todos, y que haya esa reciprocidad entre la mayoría y las minorías para que logremos el propósito, porque repito, descalificar a unos y otros debe ser un tema del pasado. Debemos trabajar juntos, debemos generar ese ambiente de tranquilidad que requiere el pueblo hondureño. Vea usted el mes de diciembre. Se estaba anticipando un mes de diciembre diferente. Sin embargo, el pueblo hondureño fue a votar pacíficamente, los resultados se dieron a tiempo, la economía se aperturó o se reaperturó, una economía que de alguna manera se ve algún movimiento, que eso es bueno para Honduras, para que podamos recuperar empleos, para que podamos reactivar la economía, para que podamos tomar mejores decisiones. En ese sentido, el Congreso Nacional puede jugar un rol importantísimo, porque si hay inclusión, si hay respeto, si hay integración, si hay discusión, podemos realmente encontrar
encontrar entre todos esa ruta que nos permita mejores resultados. La llegada de un organismo supranacional que venga a apoyar en tareas de transparencia, eso lo ha anunciado la nueva administración. ¿En qué medida puede contribuir a traer mayor tranquilidad a nivel de país? Todo aquello que venga a fortalecer, blindar el impartimiento de justicia es bienvenido. En definitiva, usted me conoce, usted me escuchó, seguramente cada participación que tuvimos, no vimos, o sea, cómo pudo ocurrírsele al país promover la retirada de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Necesitábamos la MASI, porque de alguna manera nos estaba realmente permitiendo una lucha frontal contra la corrupción. Quienes vengan a coadyuvar, yo sé que algunos critican la venida de otras misiones, pero particularmente estuve y estoy a favor de cualquier apoyo adicional en esta lucha contra un flagelo tan fuerte que ha tenido de rodilla el país. Abogado, ¿ve esperanza para Honduras de cambios realmente trascendentales en los próximos días? Que el anhelo de gran parte de la ciudadanía, con la participación y el impulso de iniciativas desde la Cámara Legislativa, se van a lograr, o el no tener esas mayorías mecánicas y más allá la mayoría absoluta en algunos casos o la mayoría calificada en otros, le pondrá peros a muchas de las decisiones que el pueblo hondureño espera? Debemos ser creativos, debemos demostrar de qué estamos hechos, debemos demostrar capacidad para sentarnos, para dialogar, para construir consensos. Esta es una bonita oportunidad que el pueblo hondureño le ha dado a la clase política hondureña. En definitiva, quienes ganaron la elección deben entender el mensaje del pueblo hondureño. Vea lo que pasó con quienes estaban gobernando y que creían que podían seguir gobernando. El pueblo hondureño demostró que puede quitar y poner sus autoridades. En ese sentido, la lectura de quienes hoy nos gobiernan y de quienes hemos ocupado y estamos ocupando cargos, en el caso del Congreso, por ejemplo, debemos entender cuál es el rol, porque la oposición no debe ser una oposición constructiva, destructiva, una oposición constructiva. En definitiva, creo que ese balance legislativo, tal y como quedó conformado el Congreso, fue un mensaje sabio del pueblo hondureño y debemos entenderlo de manera clara, sin duda alguna. Un gran componedor de Libre, y con esto estoy cerrando, abogado, es su coordinador general, Manuel Zelaya. Usted ni más perezas con él, mantienen una buena relación, hay diálogo, conversan sobre temas de país, o aún se mantiene esa distancia por los acontecimientos del 2009. Nunca existió distancia entre Manuel Zelaya Rosales y su servidor. Hemos trabajado juntos, inclusive cuando llegó al Congreso Nacional, tuvimos la oportunidad de coadyuvar esfuerzos y tomar decisiones de manera conjunta, porque los intereses del país deben estar por encima de cualquier interés partidario y particular. Siempre ha existido una excelente relación, él sabe quiénes somos, él sabe realmente ese ánimo de buscar lo mejor por Honduras y desde luego buscar los consensos, porque somos hombres de diálogo y lo hemos demostrado en los distintos escenarios en los que hemos participado. Abogado Saavedra, le agradezco, muy amable. Un gusto saludarlo, bendiciones a todos. Saludos. El abogado José Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.